Eso es exasperante. Y también está la falta de solidez en las instituciones. Un país que no tiene solidez en las instituciones, bueno, ya platicaremos puntualmente de cada uno de los casos, no puede avanzar, ¿no? Te platicaba yo, o platicábamos hace un momento, que en 1970 por ahí, se pensaba que México tenía las mejores condiciones para convertirse en un país del primer mundo en 10 años, en 15 años. Y sin embargo vemos que las naciones asiáticas que no estaban en esas condiciones, pues ya nos rebasaron, ¿verdad? Corea del Sur pues tiene un nivel de vida verdaderamente envidiable. Y Rusia, también que nosotros, digo, por favor, exactamente, para llorar eso. Rusia. Brasil ya nos quitó el liderazgo latinoamericano. Cuando nosotros vemos eso, pues decimos, vamos a trabajar. Y lo otro que estamos haciendo es, desde luego, formar la agrupación política. Entonces, pues estamos haciendo varias cosas, y estamos haciendo varias cosas sin más recursos que la organización ciudadana. Ok, aquí me pregunta Sandra que si tu ideario político está en la página. Sí. Ok, ¿cuáles son los principales ejes de ese diario? Mira, Diario, sí. Nosotros estamos trabajando por un país democrático, okay, pero no entendido solamente como la capacidad de elegir a tus gobernantes. La democracia es mucho más que eso. La democracia es un sistema de vida en donde nosotros tenemos que abrir cauces para la participación de los ciudadanos en la definición de las políticas públicas. Porque si no, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tú eliges a un gran tlatoani que va a ser un dictador, o a un sátrapa que va a ser un dictador durante 6 años. Eso no es lo adecuado, ¿no? Nosotros tenemos que abrir espacios con la iniciativa popular, con el plebiscito, con el referéndum. Una democracia debe ser una democracia plena, una democracia de la información. Cuando todos los medios están copados y que no hay estos medios como el tuyo, ¿verdad?, de manera independiente y que realmente informa, pues entonces la ciudadanía es muy difícil decidir. Es decir, no puede decidir con sensatez por la simple y sencilla razón de que nadie le informa. Te voy a poner un ejemplo. Ahora que se trataba de modernizar Pemex, okay, se decía en la televisión, hay que modernizar Pemex, apoya la iniciativa. Bueno, es que todos estamos de acuerdo en la iniciativa de modernizar Pemex. La discusión era cómo modernizarla, pero eso nunca se discutía. No, totalmente. Mira, yo he visto anuncios más engañosos que al final, oye, Pemex es de los mexicanos, ¿te gustaría que la vendieran? No, así como me la venden, pues digo que no. Oye, hay que modernizarla, ¿estás de acuerdo? Sí, pero al final no es el camino, o sea, al final la historia es como te lo venden, o sea, marketing barato, realmente. Y al final yo creo que muchos de nosotros realmente ni siquiera conocemos qué es lo que realmente se pretendía. Y ojo, volvemos al mismo tema, hablando de forma partidista, yo creo que muy poca gente sabe realmente qué es lo que esperaba el PAN, o qué esperaba el PRI, o qué esperaba el PRD. O sea, poca gente realmente sabe la esencia del problema, y no vamos a discutir estupideces. Miren, algo que tú comentabas que se me llamó la atención, sí, efectivamente, miren, yo no sé, hablan mucho sobre la reforma fiscal, y es una porquería la reforma fiscal, pero eso es otro tema que algunos yo me voy a tener aquí invitado varias veces, seguramente, ¿no? Igual a lo mejor hasta hay que hablar con Tele Mexicana en ese sentido, pero en fin, hablamos de reforma laboral, de reforma energética, etcétera, etcétera, una serie de eso. Yo no sé cuál es la verdadera, pero de que sí que queremos hacer algo, tenemos que hacerlo algo. Efectivamente nos ha ganado el liderazgo en muchos países, hoy por hoy México, que pudo haber estado arriba, hoy estamos abajo. Cual sea la decisión, que nos la informen. Quizá, y si yo me gusta tus principios, porque básicamente yo creo que lo que al cáncer que tiene en México es básicamente la corrupción, que está generado ¿por qué? Por ignorancia. Claro. Y ahí estamos jodidos, porque si la gente no sabe, ¿sí?, hacer las cosas, o no tiene, ¿cuántas veces hay conceptos de corrupción por ignorancia? Que está metido en un problema, pero ¿y cómo entró? Claro. Eso es increíble, ¿no? Es ignorante el policía, es ignorante el funcionario, es ignorante el empresario. Al final todos o sea, estamos en un mundo realmente, lamentablemente, de ignorancia que provoca la corrupción. Y todo lo demás que derrame, ahí derrama lo que usted quiera. Pobreza, delincuencia, vamos, ahí va derramando todo lo que usted quiera. Creo yo que el tema en muchos países, si tomamos en cuenta, fíjense cómo fue un tema solidario, fue un tema democrático, pero todo basado en educación. O sea, gente universitaria, gente que salió a plantear las nuevas cosas, ¿no? El otro eje es el Estado de Derecho.
Nosotros no podemos avanzar si no establecemos el respeto a la ley, pero el Estado de Derecho es mucho más que eso. Algunos gobiernos por ahí hablan del Estado de Derecho, pero no saben lo que es, o cuando menos no cumplen con los postulados del Estado de Derecho. Mira, el Estado de Derecho es en primer lugar, desde luego, el principio de legalidad, el respeto a la ley, pero también es el respeto entre poderes. Me acuerdo que Fox por ahí quería imponerles el presupuesto a los señores diputados, cuando los diputados con ese principio de representación le habían hecho algunas modificaciones, y cuando la Constitución dice que los señores diputados tienen el derecho de revisar y en su caso modificar el presupuesto que les envía el presidente de la República. Bueno, ahí no había respeto. Pero para no nada más irme sobre el PAN, bueno, Andrés Manuel López Obrador no respetaba o no acataba las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, ¿te acuerdas? Sí, también. Entonces, bueno, ¿cómo podemos vivir en un Estado de Derecho cuando no hay respeto entre los poderes? Cuando el Legislativo no respeta al Ejecutivo, cuando el Ejecutivo no respeta al Judicial. Ese es otro de los principios. También, el Estado de Derecho significa justicia social, ¿verdad? Significa justicia de alguna manera en todos sentidos. Social, educativa, económica, exactamente, todo. ¿Verdad? Y hablamos también del principio de solidaridad. Cuando uno discute sobre la naturaleza del Estado, es increíble que la mayoría de los teóricos discutan la naturaleza del Estado con base en el fenómeno del poder. Algunos, si hay una orientación sociológica, hablan de la sociedad como base del Estado. Pero en realidad la naturaleza del Estado, y eso aunque todos los teóricos digan que no es cierto, sí es cierto. Digamos como Galileo Galilei, y sin embargo se muere. Exactamente, como está, pero se muere. Exactamente. Hay muchos que, como nosotros, decimos que la naturaleza del Estado la tenemos que buscar en los fines y en los valores. Desde el punto de vista formal, los políticos tienen un marco jurídico, el Estado tiene un marco de acción que es la Constitución. Y en esa Constitución tú encuentras en el apartado dogmático, los primeros tantos artículos de la Constitución, no solamente los derechos del hombre, sino también las aspiraciones de nuestra sociedad. Las aspiraciones de tener alimentación, de tener educación, de tener salud para todos. Entonces, ahí hay un marco al que los gobernantes tienen que ceñirse. Pero todos esos atributos solamente los puedes ligar con los fines y con los valores, ¿verdad? Es decir, y el Estado posmoderno debe de ser un Estado solidario. Tú empezaste con el Estado gendarme, después te fuiste con el liberal, después con el socialista, que tiene muchos defectos, después con el neoliberal, que tiene tantos o más que el... A ver, platícame un poquito del neoliberalismo, porque ese es un tema, digamos, de años para acá, muy en boga. Mira, los neoliberales cometen varios errores, y errores muy graves. En primer lugar, piensan que un Estado fuerte es un Estado intervencionista, y no hay tal. El Estado tiene que ser fuerte para poder establecer su rectoría. Lo mismo es que sea un Estado thatcheriano, ¿verdad? Que sea un Estado de Chávez o de Castro Ruz, o aquí en México. Nosotros tenemos que establecer una rectoría del Estado. Un Estado tiene que ser fuerte, pues. Después nos peleamos cómo lo va a regular y cómo va a establecer la ley. El segundo error que cometen con mucha frecuencia es que convierten al neoliberalismo en un dogma. Y cuando hablan de privatización, la convierten en un fin, no en un medio, ¿verdad? Cuando hablan de economía, no hablan de economía política, sino de economía. Y mira, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si en un país hay una crisis económica muy grande? Bueno, la economía te dice que tú tienes que controlar, y tú eres economista, aquí si tú me puedes rebatir y me corriges además, por favor. ¿Qué te dice? Tú tienes que tener una inflación cero, eso sería lo ideal, o una inflación del 0,5%, una cosa por el estilo. Pero ¿qué pasa si en un momento dado tú tienes una recesión muy grande? Bueno, pues a lo mejor puedes soltar algunos recursos del Banco de México y irte a una inflación del 3 o del 4%. Sí, pero que es circulante, claro. Sí, además, la economía es un instrumento de decisión, pero no es la decisión misma. No. La economía política te dice cómo distribuir los recursos o cómo distribuir la riqueza que se genera en un país. Es como si un presidente dijera que la ecología nos dice que toda
el agua tiene que estar pura, o que no debemos de desperdiciar el agua, pero de pronto la gente se está muriendo de sed, pues hay que darle de tomar, ¿verdad? Y no puedes guardar el agua simplemente porque la ecología dice esto, ¿no? Entonces, los neoliberales son muy dogmáticos. Hay otro defecto muy grande en los gobiernos neoliberales, que dejan la rectoría del mercado al mercado mismo. Ya ves que dicen que las leyes, el mercado mismo se autorregula y que establece los mecanismos para un crecimiento sano, pero no ven que el mercado produce monopolios, genera monopolios. No ven también que el mercado no distribuye la riqueza. Entonces, bueno, tiene que establecerse algún tipo de control. Tú no puedes dejar que los monopolios crezcan. No, además déjame platicarte, hay un paradigma matemático que trabaja que todos los ricos, o sea, a nivel matemático me estoy refiriendo, pero son unos paradigmas, se me olvidó la palabra. Es un principio matemático, donde el rico va a ser más rico y el pobre va a ser más pobre por definición, porque el pobre, su vida es más costosa, y al ser más costosa lo hace más pobre. El rico, por ejemplo, el agua. El rico abre la llave, compra por tambos gigantescos, digamos por volumen, por un ejemplo con la gasolina o lo que sea, sí, y es barato. El pobre no tiene agua, tiene que esperarse un día, le van a considerar el día de su trabajo, no se lo van a pagar, igual ocurre, tiene que esperar hasta que llegue un tambo, tiene que pagar carísimo, tiene que taparlo, y todo eso por tener agua. Entonces, resulta que el gasto por gota es infinitamente más caro para el pobre, eso lo va a hacer más pobre. Hablamos de transporte, el rico puede ser que se transporte en un auto, que tuvo la inversión, lo compró al cash, ¿sí? O sea, contado, tuvo más beneficios por haberlo hecho, y él se traslada a lo mejor en una hora. El pobre tiene que irse en varias, a lo mejor ir hasta en un poblado muy lejano para conseguir trabajo, que de 5 o 6 horas, que finalmente es dinero, ¿sí? Y cuando tenga que comprar, va a comprar a crédito, pagos chiquitos, va a pagar toda su vida, y lo va a hacer más pobre. Entonces, bajo este principio, de lo del pobre, es matemático, aquí no estamos hablando de qué partido que sea. Desde el punto de vista matemático, lo idóneo es que se suelte el mercado, no de forma dogmática, y que después sea el gobierno el que regule a través de los impuestos cómo compensar, ¿sí? Cómo compensar esas grandes diferencias, apoyos con educación, con cultura, con infraestructura, etcétera, etcétera, a la gente pobre. Y no porque seamos muy buenos, fíjense, vamos a hablarlo crudamente, porque si al pobre le damos recursos de educación y demás, ¿qué crees? Son consumidores, y todos ganamos. O sea, mucha gente piensa, es que le están haciendo un favor al pobre. No, estamos ayudando a un consumidor para que yo pueda vender mi producto. Entonces al final se vuelve una cosa sana, pero efectivamente no dejarlo tan dogmáticamente, crezcan grandes monstruos monopólicos, y al rato estamos todos mal. Pues claro. Me encantó. Además, la economía, tú sabes que la economía es una cuestión cíclica. Sí. Es decir, si empieza un proceso de recesión o de inflación, el gobierno tiene que participar, porque si no se dispara la inflación o se profundiza la recesión, ¿no? El gobierno tiene que ser fuerte y tiene que tener la capacidad de rectoría y tiene que tener también la capacidad de intervención. Y aquí podemos añadir algo más. El desarrollo no es lineal. Si hoy estamos donde estamos, no quiere decir que dentro de 100 años vamos a estar al nivel de cualquiera de las naciones europeas. Si el gobierno no es capaz de intervenir, nos vamos a quedar igual, o vamos inclusive a estar peor dentro de 20 años, estoy seguro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, el Estado de Derecho, inclusive el garantizar los derechos económicos, una certeza jurídica y la intervención del Estado es necesaria. Y algo más añadiría yo, cuando uno habla de lo que tú decías, educación para todos, salud para todos, de pronto la gente piensa que está uno hablando de socialismo, de comunismo, cosas por el estilo. Pero cuando nosotros vamos a Suiza, nos encontramos con que toda la educación la proporciona el Estado. Y que las mejores universidades y las mejores preparatorias y las mejores secundarias son las del Estado. Canadá lo mismo. Claro, y un suizo jamás pensaría, solamente loco, ir a estudiar a las escuelas particulares, cuando las escuelas particulares solamente son visitadas por los latinoamericanos que van a buscar este prestigio, pero en realidad las mejores escuelas son las del Estado. Ahora, la salud, ¿cuál es la mejor salud? La inglesa, la canadiense. Aquí nosotros tenemos excelentes médicos, pero el sistema de salud deja mucho que desear, pero no estamos hablando de